gira la política. ¿Te sorprendió la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carnes por un mes? No, no me sorprendió. Creo que hay un conflicto que viene hace mucho tiempo. Es el aumento de medida de precios y era obvio que el gobierno iba a tener que tomar algún tipo de medida para tratar de frenarlo y en lo posible revertirlo. ¿Qué pasó? ¿No pudo hacerse llamando a todos los actores y sentándose en la mesa y teniendo un diálogo? Gisela, te hago una pregunta. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo escucho medio raro para saber si sigo hablando tranquilo. Ah, sí, sí. Nosotros te escuchamos bien, Perfecto. pero ¿vos escuchás doble? No, ¿O... no, está bien, no, sigo, me escucho a mí mismo, pero viste cuando te escucho a Ah, vos se me escucha a mí, pero para veamos no si lo molestar a podemos la audiencia. arreglar y si no volvemos a llamar porque es súper incómodo escucharte a uno mismo No, porque no está empezás a drama, no hablar está drama. lento. Si se escucha bien, seguimos para adelante. Bueno, Mirá, sí. yo creo que no hay una medida en particular que resuelva un conflicto como el de la carne o ningún conflicto donde intervengan distintas aristas. Lo que sí creo que tiene que haber es una decisión política de iniciar un camino de normalización. Y la verdad es que el precio de la carne para los argentinos es muy importante porque hace a nuestra cultura, a nuestra supervivencia, a nuestra forma de ser, a nuestra identidad, y que los precios estén tan desacoplados Sí. en relación al precio internacional, me parece que había generado un conflicto y tensiones en la sociedad que era necesario resolver. Ojalá esto, más el diálogo político, más todos los instrumentos que el Estado tenga para poder intervenir, sirvan para destrabar un conflicto que yo creo que es estructural. Sí, y me preocupa igual el tuit de, por ejemplo, que acaba de sacar el gobernador Perotti, que habla de que la solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. Digo, sabemos que tienen mucho poder de lobby estas empresas y sectores agropecuario-ganadero, pero también que tenga en los medios, pero también en la política, ¿no? Esto va a generar un debate que quizás se tiene que dar así, ¿no? No Bueno, sé. que se dé. Lo cierto es que lo que dice el gobernador Perotti no es cierto, porque hoy, como China empieza a importar carne con hueso, el mercado es infinito, porque el mercado chino es enorme, con lo cual, por más que aumente la producción, hoy se podría exportar toda la producción local. Yo creo que lo que hay que hacer es un acuerdo donde se destinen por lo menos los cortes populares a un precio razonable que esté de acuerdo al salario de los argentinos y que después el excedente sirva para aumentar las exportaciones del país, que es lo que todos queremos. Ahora, la idea de todo lo que se puede exportar se exporta sin importar cuál es la consecuencia en el mercado doméstico, me parece que es inaceptable, no solamente para un gobierno peronista, para cualquier gobierno que quiera ganar elecciones. Tal cual, tal cual. Bueno, y esto también se traslada a los precios, ¿no? Hablamos de dos temas siempre que tienen que ver con este gobierno y la posibilidad de salir adelante, ¿no? Y que le vaya bien. Y tiene que ver con el control de la pandemia a través del plan de vacunación y tiene que ver con el control de precios. Y los precios aumentan y aumentan. Sí. La ley de góndolas, ¿te pensás que va a servir de alguna manera como para generar que haya más competencia y que las pymes tengan más lugar? Mira, es con lo mismo que te decía con el registro de exportaciones o con las retenciones o con los acuerdos sectoriales de precio. No hay una medida que resuelva el conflicto. El Estado tiene que utilizar todos los instrumentos posibles para lograr la estabilidad de los precios y fundamentalmente los precios de los alimentos. A mí que el gobierno ponga sobre la mesa todas las alternativas no me asusta, me parece que es la única forma de encontrar un punto de acuerdo. Y que haya reacciones del campo tampoco, porque es lo normal. En cualquier sociedad del mundo, cuando se presentan este tipo de pujas, los actores responden. Pero el conflicto no se inicia cuando el gobierno cierra realmente las exportaciones. El conflicto se inicia cuando el kilo de asado sale en 1.000 mangos. Y salario promedio de 45.000 pesos como hay en la Argentina hacen prohibitivo comer. Entonces, ahí se inicia el conflicto y en función de eso el gobierno interviene. Insisto con lo mismo, no se trata de aumentar la producción porque lo que ha cambiado es el mercado mundial, es la demanda del producto que la Argentina genera, se ha vuelto infinita, entonces lo que se necesita es un acuerdo para destinar saldos exportables a partir de un criterio de cuál es el excedente y cuál es lo que hay que abastecer para el mercado interno y en función de eso garantizar que todas las partes se encuentren expresadas en esa decisión final. Leandro, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. A ver, ya se planteó desde las cámaras y demás, esto puede ser una nueva 125, se empieza a alinear un montón de personas que son de la oposición que por discutir y atacar al gobierno nacional no tienen problema en pensar que en ver si vamos a comer carne o no. ¿Cómo se disputa ese sentido una vez más cuando está muy claro que es muy difícil defender que los precios suban infinitamente?
Bueno, esta es la gran diferencia con la 125. En la 125 todavía no se veía el impacto del aumento de los precios internacionales sobre la mesa de los argentinos como sí se ve hoy, porque ese proceso de valorización de los commodities se iniciaba. Hoy ya tenemos la experiencia internacional y somos conscientes que si no se desacoplan los precios internacionales de los precios del mercado interno, es insostenible el consumo popular. Es insostenible el consumo popular, es insostenible la democracia, con lo cual me parece que podrá haber tironeos, pero creo que hoy hay condiciones para entender las posiciones. Todas las posiciones son legítimas y entendibles, porque es legítima y entendible la posición de las cámaras empresarias que buscan tener mayores saldos exportables para ganar más dinero, porque esa es su función, pero también me parece que es entendible la posición del gobierno, que lo que busca es garantizar la mesa de los argentinos. Entonces, en el fondo creo que hoy hay mejores condiciones para que el conjunto de la sociedad entienda lo que se está discutiendo y sacarlo de sacar el debate de los tecnicismos al cual solo podían acceder los expertos. Hoy creo que todo el mundo entiende perfectamente qué es lo que se está discutiendo en nuestro país. ¿Y la posición de la oposición, cómo ves que están trabajando? Bueno, habrá que ver, todavía no he leído ninguna declaraciones, intuyo que en principio será de alineamiento con las patronales agropecuarias, que es más o menos lo que lo tienen acostumbrado, pero también creo que cualquier gobierno, insisto, mañana se va Alberto Fernández, si viene Larreta, Macri, quien sea, y va a tener el mismo problema. Es muy difícil explicarle a la sociedad argentina que hay que acostumbrarse a dejar de comer carne. Eso no, me parece que en un pueblo como el nuestro, donde el asado y el almuerzo y la cena no es solamente, es un ritual, no es solamente una parte del proceso biológico que nos juntamos a comer. Para nosotros es constitutivo de nuestra identidad y no creo que sea tan sencillo convencer a todo el mundo que en realidad los precios en los supermercados o en las carnicerías se fijan a partir del precio internacional de los commodities. Porque la Argentina, digamos, es un país, digamos, que está acostumbrada, somos un país que estamos acostumbrados a, primero, digamos, obviamente a morfar todos los días, a hacer las 4 comidas diarias. Y en segundo lugar, estamos acostumbrados a hacer del asado, de todo lo que eso significa, digamos, un ritual que hace a nuestra cultura. No creo que sea tan difícil entender que lo que estamos discutiendo es una decisión que hace al bien común y que hace básicamente a la paz social. Hablamos con el legislador porteño Leandro Santoro. Te traigo para la ciudad de Buenos Aires para preguntarte, frente a los casos que aumentan y aumentan, una reunión de urgencia hoy en la Casa Rosada de los 3 jefes de gabinete, Nación, provincia y ciudad. ¿Qué hubiera pasado si Ciudad hace 3 semanas hubiera reconocido el DNU? Porque ya hoy está preocupada y dice que si siguen aumentando los casos, porque descendieron muy poquito, pero son muy altos, habría restricciones. Es decir, que ahora toman conciencia, pero quizás ahora es tarde. Y mira, probablemente hubiésemos tenido menos enfermos y seguramente menos fallecidos también. Pero lo importante acá no es pasarse factura de lo que tendrían que haber hecho, sino es incentivar a que se tomen medidas de cuidado, porque lo peor que nos puede pasar es caer en la grieta de la política partidaria para tratar de entender qué es lo que nos conviene. Para eso está Patricia Bullrich y el PRO, ¿no? Que tratan de ver cómo hacen para, a partir de un conflicto como este, tratar de sacar ventaja política. Yo creo que la gente que gobierna, sea el partido que sea, tiene la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía en función de los criterios objetivos y del momento epidemiológico en el cual se encuentra. No es un debate que se da, no sé, en el marco de una situación de normalidad. En un marco de epidemia, de excepcionalidad, las decisiones tienen que ser firmes, tienen que ser fundamentadas con instrumentos objetivos y fundamentalmente tienen que buscar el mayor grado de consenso posible para que desde el poder las consignas queden claras y se necesite la menor intervención posible del Estado a partir del mayor aumento posible de la conciencia social sobre la crisis sanitaria del momento. Entonces, yo abrevo porque todas las fuerzas políticas podamos ponernos de acuerdo en un diagnóstico, porque es el principio de una buena terapia, de una buena propuesta. Leandro, en ese contexto, el gobierno, lo voy a poner en una metáfora, el gobierno de la ciudad que dejó salir al gato de la caja, ¿lo puede meter ahora que por ahí es el momento? Decirle que cumpla las restricciones que hasta ahora le dijo que fuera más a conciencia ciudadana. Mirá, es difícil interpretar al oficialismo local. Lo que te puedo decir es que por los medios de comunicación creo que todos nos dimos cuenta que había un sector del gobierno de la ciudad que era más proclive a tomar medidas de restricción y
y más duras sanitarias, y había un sector del PRO que no está en la gestión, que trataba de condicionarlo, corriéndolo por derecha, diciendo que no había condiciones políticas para encerrar a la gente, porque eso significaba vivir en un estado de excepción y hacerle el juego a la infectadura. Creo que todos percibimos ese debate. Me parece que cualquier persona razonable tenga en su responsabilidad la gestión de una pandemia, se da cuenta, lo digo por Quirós o quien sea, ¿no? Que estos números son insostenibles, que con 2.500 contagios diarios no hay sistema sanitario que aguante, y por más que no sean populares algunas medidas, son imprescindibles para evitar muertes y más enfermedades. Entonces, esa disputa que la resuelvan ellos. A mí lo que me importa es que, independientemente de qué suceda en la coalición que gobierna la ciudad de Buenos Aires, se puedan poner de acuerdo los 3 distritos más importantes, que son los que le dan dirección política al AMBA, para tratar de revertir esta tendencia. Es la única forma de evitar que el sistema detone por el aire. Leandro, buen día, soy Néstor Espósito. Te corro un segundo del tema sanitario. ¿Tuviste oportunidad de hablar con el presidente o con alguno de los ministros respecto de lo que decidió ayer Daniel Rafecas? No. Escuché recién al presidente en un programa de radio diciendo que lo iba a llamar al juez Rafecas para tratar de convencerlo de que cambie su posición, pero personalmente no tuve ningún tipo de conversación que pueda agregar más información que esa que te doy. Una exégesis de lo que dijo el presidente, ese llamarlo a Rafecas para que cambie su opinión, ¿significa que el proyecto de reforma del Ministerio Público sigue adelante tal cual venía? Y no sé, porque justamente el comentario te lo hago por ese motivo. No dijo que el proyecto no iba a salir, sino dijo que iba él a hablar con Rafecas para tratar de convencerlo. De hecho, está ahora en los portales, lo acaba de decir hace 1 hora y media el presidente en una entrevista que le hizo Gustavo Silvestre, así que más información que esa no tengo. Bien, y dentro de, como legislador porteño, y la última, dentro de la legislatura, ¿tenés el espacio de diálogo con el oficialismo porteño o termina siendo la legislatura una escribanía del oficialismo? Con los legisladores sí, con todos los legisladores, incluso con el vicepresidente de la legislatura, con Diego Santilli, hay diálogo. Lo que no hay diálogo es con el Ejecutivo. Y además, lo lógico es que todos los referentes del Frente de Todos, algunos de los cuales ya no están en la legislatura, como el presidente del PJ y senador nacional Mariano Recalde, o no sé, Matías Lamen, que fue el último candidato a jefe de gobierno nuestro y hoy ministro nacional, o no sé, o Daniel Filmo, que es secretario de Estado, pero es un referente histórico del distrito, puedan confluir en una mesa de diálogo con otros actores sociales y sindicales, también con las autoridades del gobierno nacional, para tratar de impulsar la pandemia. Y esa instancia de diálogo no existe. No hay una instancia donde el Ejecutivo convoque a los sindicatos, a la sociedad civil y a los partidos políticos de la oposición. Eso nosotros lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo y no hay. Lo que hay es buen diálogo personal entre los legisladores y legisladoras, porque la verdad es que la legislatura porteña es un ámbito de discusión sensible, razonable, moderno, o sea, no hay grandes conflictos, digamos, pero la responsabilidad de convocar al diálogo político es del jefe de gobierno de la ciudad y excede a los legisladores porteños. Convocar a los gremios que tienen que ver con el ámbito educativo, con el ámbito de los trabajadores del Estado, es convocar a las organizaciones de la sociedad civil, es convocar a los líderes partidarios que no estén en la legislatura. Eso es lo que se reclama y lamentablemente esa experiencia no la hemos podido vivir. Gracias por esta charla, Leandro, y cuídate. Te pido disculpas por la dispersión, pero bueno, teníamos el tema de la comunicación y como ustedes saben, es difícil escucharlos ustedes y escucharse a uno mismo mientras habla, pero así están las comunicaciones. No, estuvo perfecto y la verdad que lo que hiciste fue un milagro porque es muy difícil escucharse. Me ha pasado en móviles que hice para Telefe Noticias y me trababa toda. Así que muchísimas gracias. Un beso grande, gracias, saludos a todos. Saludos, 11 de la mañana. El que hablaba era Leandro Santoro, legislador porteño. Ahora es momento del informativo de Nacional.